Hola a todos, bienvenidos a Pivot Parkour Podcast. Mi nombre es Rodrigo Sangüesa y hoy nos acompaña en el panel Jesús Paredes. Hola Jesús. Hola Rodrigo. Hola Bastián. Nos Hola a acompaña Bastián todos. Segura también. Hola a Y todos. hoy tenemos un entrevistado en especial porque el capítulo de hoy vamos a comenzar una serie de capítulos relacionados con la historia del parkour en Chile. En este capítulo vamos a conversar sobre la historia del parkour en la zona norte de nuestro país. Debido a que nuestro país es tan largo, vamos a dividir esta serie de capítulos en tres y vamos a comenzar con la zona norte. Para esta ocasión nos acompaña Álvaro Cruz, alias Basili. Álvaro es un practicante de parkour de hace larga data ya, desde el 2008 que practica parkour, es fundador de Parkour Antofagasta y es el co-creador de el ya conocido Antofayam. También es director del Antofayam y es dueño de una marca de ropa urbana que se llama Real Streetwear. Bueno, ahí nos va a corregir el Basili, pero Basili, sin más introducciones, te damos la bienvenida a esta conversación en torno al parkour. Hola chiquillos, muchas gracias por la consideración. Y sí, Really Streetwear se llama la marca. Eso. Bueno, partamos al tiro con el principio de todo esto y es cómo conociste el parkour. Yo particularmente conocí el parkour, por decirlo, por una suerte de accidente o de casualidad, por decirlo de alguna manera. Yo desde pequeño, desde que tengo memoria, que siempre me gustaba el tema de las acrobacias, de estar como escalando, saltando y superando obstáculos. Y pasando el tiempo, a mí me gustaba la lucha libre. Me gustaba mucho lo que es la lucha libre, la WF, la WWF. Y con mis primos, particularmente, imitábamos a estos luchadores. Y después con el paso del tiempo empecé como, quise llevar estas acrobacias o estos movimientos que realizaba, lo intenté llevar afuera de, no sé, pues yo metía a los colchones. Intenté llevarlo afuera de los colchones y en ese momento me acuerdo que empecé a practicar el backflip, lo tiraba en las playas. ¿Ya? Yo lo conocía como salto del león. ¿Ya? Y en internet, después de un tiempo buscando estos saltos de lucha libre, estos movimientos, me encontré con un video que decía parkour, así. Y yo me metí y vi que existía un mundo, pero completamente infinito de posibilidades de poder hacer distintos tipos de movimientos, acrobacias, y cosas que yo jamás pensé que se podían hacer. Y dije, en realidad por ahí va lo que yo hago. O sea, claramente no, lo que yo hacía no era parkour, pero era como hacia dónde apuntaba, de alguna manera. Claro, casi al Eh, azar. claro, po, y después viendo esos mismos videos de ese video de parkour a nivel mundial, dije, uy, acá en Antofagasta no habrá eh, un grupo o alguien que practique esto, porque te estoy hablando del año 2008, 2000, a fines del año 2000, 2007. Ya. Y me metí a YouTube. Y claro, pues, habían videos así, pero en una calidad de teléfonos de esos tiempos, pues, ¿cachai? Así, onda, muy, muy pixelado. Claro. Y sí, pues me encontré con una persona que hacía parkour, que se llama Xavier. Ya. Xavier lo contacté por YouTube en ese momento, y claro, pues me dijo que practicaba parkour. De hecho, llevaban como una semana, o como 2 semanas practicando, y yo le dije si me podía unir a ellos. Y me uní a ellos me enseñaron como lo básico en ese momento, me enseñaron a hacer movimientos como el Kong, algunos pasavallas, y yo me enamoré eternamente del deporte. Y ahí yo como que empecé a buscar a través de internet comunidades en Chile, me di cuenta que en Viña hacían un evento a nivel nacional que era el Jam Nacional. Y no, ahí empezó todo en realidad. Junté plata cuando era Oye, pequeño. ¿Mm? oye Álvaro, súper interesante porque a todos nos pasan cosas diferentes al momento de conocer el parkour, pues.
Y tú mencionabas diferentes plataformas como que se utilizaron en ese entonces para poder comunicarse, porque claro, al principio no había mucha información al respecto del parkour en las redes sociales o en no sé, en comunidades, etcétera. Entonces nos gustaría también entender más o menos cómo funcionó o cómo se gestó el parkour en medios digitales en el norte. Por ejemplo, acá en la zona centro se ocupó harto lo que se llamaban foros. Y en los foros se juntaba la gente, se ponía de acuerdo y comenzaban a entrenar, se juntaban a entrenar en diferentes partes. ¿Y cómo fue que pasó allá? ¿Utilizaron la misma plataforma? ¿Utilizaron, no sé, algún blog? Claro, o sea, justamente como tú lo mencionabas, igual lo hicimos a través de foros, pero eso, el primer acercamiento que tuvo yo con la disciplina particularmente fue a través de YouTube, con un video. Después, Ujú. cuando yo ya me di cuenta que existía el parkour acá a nivel nacional, porque vi videos de internet y todo el tema, me encontré que existía un foro, que en ese tiempo era el foro de 3Run Chile, y en ese, ¿cómo se llama? En ese foro, igual estaba seccionado por zona, o sea, zona norte, zona centro y zona sur. Y yo me metí a la parte de zona norte, po, y no había nada, no había nada. O sea, había muy poco realmente, solamente estaba Calama, sí, Calama nomás, y me di cuenta, sí, po, que existía una comunidad pequeña de parkour en Calama, que eran los Desert Tracer, que en su momento también fueron los 1, 2, 3 parkour, que fueron como una sede, porque después yo me di cuenta que en Santiago, a nivel central, estaba esta agrupación de 1, 2, 3 parkour, pero también tenían una sede como integrantes de esta agrupación en ¿Ya? Calama. Eso, y bueno, y también a través bueno, hace tiempo no existía ni Facebook, ni Instagram, ni nada de esas cosas, había Fotolog. Ah, ya, bueno. Sí, y bueno, este foro también tenía una cuenta en Fotolog, po, y ahí subían Ya. las fotos de los practicantes, y bueno, ahí había como, se podía comentar igual, me podía contactar con personas de distintas partes, y ahí tuve mi primera conexión con gente de Viña del Mar, Ah, perfecto. y ahí pude Oye, hacer como redes con gente más del centro, por decirlo de alguna manera. excelente. Oye, Álvaro, también quería preguntarte algo que de hecho acabas de mencionar, pero tiene relación con el parkour generalmente en la zona norte, porque mencionaste recién que había una pequeña comunidad en Calama, pero ¿en qué otras ciudades se empezó a practicar el parkour en en los inicios en la zona norte? Ya sabemos que en Calama y en Antofagasta, pero ¿fue pobre el inicio o en realidad se empezó a practicar de manera masiva en algunas otras localidades de la zona norte? La verdad, empezaron a aparecer o sea, a mostrarse las comunidades cuando empezó a desarrollarse un poco lo que son las redes sociales. Porque Ah, yo no podría decirte que nació en tal fecha en un lugar, sino que yo empecé a descubrirlas, por decirlo de alguna manera. claro. Porque, bueno, yo en una primera instancia vi que había gente de Calama, pero después pasó el tiempo y me di cuenta que había gente en Arica también que practicaba. eh, bueno, un poco más hacia el sur, pero no deja de ser norte. En Serena también encontré gente que practicaba parkour. Ya. Y eso, aunque no siempre fueron como grandes comunidades. No siempre fueron grandes comunidades, como, o sea, comparándolo con la zona centro y otras zonas de Chile que cuando apareció el parkour fue como, pum, así como una explosión de practicantes. Acá siempre fue como bien poquito. Claro. Eh, Ahora me doy la libertad de tomar la palabra, ¿ya? Bien interesante lo que comentas, Vasily, porque en general algo que se ha visto a nivel mundial, creo, es que la disciplina explotó a través de las redes sociales. Y fue la gran plataforma, ¿cierto? A través de la cual todos la fuimos aprovechando para ir entendiendo también cómo se practicaba la disciplina, ¿ya? Aprovechando, bueno, mencionaste recién un poquito al respecto, Vasily, pero te aprovecho de preguntar también. Bueno, nos contaste que la disciplina comenzó, con el tiempo te enteraste que había gente que practicaba en Arica, ¿cierto? Gente que practicaba en Calama, gente que practicaba en Serena. Hay como una, por decirlo, como una etapa en el desarrollo, yo creo, del parkour nacional y el parkour mundial, que está marcada por ya como la conformación de los teams.
ciertos grupos de amigos que más o menos compartían visión, compartían valores, se motivaban a entrenar juntos porque obviamente al principio todos como que nos apañábamos para aprender a hacer algo, todos revisábamos más o menos la técnica. Yo creo, estoy seguro que tú también lo viviste. Entonces te quería preguntar un poquito, si nos contaras un poquito de esta época, de cuando aparecieron los primeros teams, si tú formaste un team también con la gente con la que entrenabas y si le dieron nombre, no sé si se hicieron por todo ese tipo de cosas que alguna vez vivimos que todos yo creo en el parkour hemos compartido. Sí, mira, acá en Antofagasta, yo creo que lo que nos caracteriza y nos diferencia quizás de otras localidades es que acá nació junto lo que es el trigging y el parkour, pero en un principio ninguno de los dos practicábamos puritanamente, por decirlo de alguna manera, parkour y trigging, po. Era una mezcla de movimientos. No estaba Entonces, la guerra. claro, no está, no, de hecho la comunidad, o sea, la comunión que hay acá en Antofagasta entre triqueros y tracers es buena. Lo que sí en un principio, no sé cómo decírtelo, ni los triqueros practicaban tricking, ni los tracers practicaban parkour. Hacíamos acrobacias. Entonces nosotros, nuestro grupo o nuestra agrupación o team era Free Running Antofagasta. Los clasificábamos a todos como Free Runner. Pasaron mucho tiempo nosotros entrenando en playa, solamente saltos mortales y lo poco de parkour que hacíamos, particularmente yo, era ir a hacer mortales, pero no en la playa, sino que salir a hacer trazos y meterle mortales a los trazos. Eh, Después, cuando ya pasó más el tiempo, logramos como identificar que lo que hacíamos no era parkour, po. No, nos gustaba mucho el parkour, pero no lo practicábamos como se debía. Entonces ahí no se dividió, sino que se diferenciaron lo que es el tricking y el parkour. Y nació una agrupación de parkour acá en Antofagasta son los Free Life. Los Free Life, y por parte de los triqueros nació una agrupación que se llamaba Insane Tricking, ¿ya? Que en realidad los que componían estas agrupaciones éramos los mismos, ¿cachai? Éramos los mismos, nomás que para decirlo de alguna manera, ya yo practico parkour, los Free Life, o los que practican tricking son los Insane Tricking. Claro, era como un tema más de identidad al final. Claro, sí, en realidad desde los inicios del año 2008 hasta hoy mismo, 2020, la comunidad de parkour y tricking acá en Antofagasta hemos sido una comunidad bien fuerte y si nos hemos hecho conocidos a nivel nacional es por eso mismo, por la unión que tenemos las dos comunidades. Oye, qué bacán lo que estáis contando, porque justo donde antes mencionaba lo de la guerra como en tono de broma, porque creo que hasta me da risa, porque pasa todavía actualmente. Todos hemos visto como siempre como enemistad de repente que hay, no, es que el parkour y el freerunning no son lo mismo, ¿cachai? O el tricking no está con el parkour y como que incluso diría que han habido momentos en que eso ha generado aspereza entre grupos. Entonces, como es bacán que se haya juntado toda esta comunidad para al final moverse y practicar. Sí, bueno, yo particularmente en ese aspecto igual discrepo un poco con el pensamiento retrógrada de las personas en ese sentido que existe esa discusión, porque dicen, no, el parkour no es lo mismo que el tricking, claramente no son lo mismo, pero que yo siempre me he puesto a pensar qué cosa es lo que los une, ¿sí? Siendo disciplinas que son tan distintas, ¿por qué siempre han estado juntos? Y cae la coincidencia que las dos disciplinas son mezcla de varias disciplinas, ¿cachai? Exacto. El parkour es una mezcla de varias disciplinas, tanto, no sé, bueno, el parkour mezcla de todo. Y el tricking mezcla de todas las artes marciales para una sola, ¿cachai? Entonces, los movimientos que hace el tracer le sirven al triquero y lo que el triquero hace le sirve al tracer. Así que, aunque nos odiemos, nacionalmente nos necesitamos. Claro, y de hecho igual a mí me pasa, por ejemplo, con esto que estáis comentando, que cuál es la línea de repente, lo explicaste súper bien, como qué une a las disciplinas, porque claro, al final no es lo mismo, pero siempre hemos estado cerca. Y me pasa también que de repente, claro, uno puede ser alguien que practica parkour súper purista, no sé, puede llevar así 10 años practicando un parkour súper puro, súper eficiente, súper fuerte, potente y todo lo que queráis, y de repente un día te despertáis y decís, oye, ¿sabes qué? El desafío que tengo ganas de ahora es aprender a hacer un mortal atrás, o aprender a hacer bien un mortal adelante, y sabéis que me gustaría incluirlo, no sé, en un salto de fondo. Entonces, como que al final
claro, es como que cruzáis esas barreras porque la base de todo es el movimiento y el disfrutar, el moverte, el descubrirte, etcétera, etcétera. Es el arte del desplazamiento en realidad. Es moverte Exacto. y tú buscar la forma, o sea, ser libre, moverte como tú quieras. Si quieres, si tu trazo incluye un combo de tricking, bacán, bacán. Exacto. Oye, bueno, nos contaste un poquitito, Álvaro, ya sobre esa época de la conformación de los teams y ahora yendo un poquito más a fondo en lo que era como la práctica, te quería, te quería preguntar, quería saber cómo eran los entrenamientos igual en ese tiempo. En este tiempo, como yo te dije antes, que todos nos reuníamos, todos aprendíamos juntos, ¿cierto? Había muy pocas tutoriales, la información en español era casi inexistente y de hecho los videos en alta calidad tampoco existían mucho, entonces era como siempre el pausar play, repetir harto un video, ponerle el ojo que podía. Así que quería saber también, pues, a ver si nos contáis un poquito en qué se enfocaban, cómo abordaban de repente el aprender cosas nuevas, cómo se motivaban, etcétera. Claro, o sea, lo que dices tú fue justamente como pasó acá en Antofagasta. Como existían muy pocos tutoriales en internet y lo que había estaba en inglés o en francés o en otro idioma, menos en español, nos tocaba ver los videos de estas personas de Europa o de donde sea, reproducirlo, eh, ponerle play, detenerlo y empezar a imitar. Porque, por ejemplo, cuando yo te hablo de particularmente cómo yo aprendí el parkour y los movimientos que yo hice. Por ejemplo, un side flip, yo sé que muchos van a decir que eso no es parkour o qué sé yo, pero yo así lo aprendí y yo los mezclaba en los trazos. Para mí un side flip jamás lo había visto en persona. Jamás, 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 jamás. Entonces no tuve ese aprendizaje de tener a un compañero que lo pudiera hacer. Entonces fue todo así como ensayo, error, ensayo, error. Y nos grabábamos y buscábamos dónde falló mi compañero, y así con un montón de movimientos que, de verdad, por decirlo, muchos movimientos jamás los vimos en persona y los descubrimos de alguna manera y la sensación de sacarlo, así como, aunque sea un doble Kong, un Kong o un movimiento así como muy básico, a nosotros nos alegraba así, pero inmensamente porque era como descubrir un mundo nuevo así. Claro. Sí, oye, hablando de eso mismo, así como que me pasa que, por ejemplo, ustedes llevan, no sé, 13 años entrenando, 14, yo cuando comencé y me tocó ver un side flip, la primera vez que yo lo vi fue en vivo, fue alguien haciendo un side flip, ¿cachai? Entonces eso igual habla como de la evolución que tuvo el parkour en todo este tiempo, en que 7, 8 años, y que nos da la oportunidad, por ejemplo, a nosotros que estamos recién comenzando, entre comillas, y ellos igual harto tiempo, tener más herramientas para poder aprender mucho más rápido, hace que ese proceso sea un poco más fluido. Y también tuve el apoyo y los consejos Claro, del chico que yo vi haciendo el Mortal, po. Entonces yo le dije, oye, ¿cómo hacía eso? Y estuvo ahí conmigo 2 horas, que fue el cero, ¿cachai? Explicándome qué era lo que tenía que hacer, las nociones, cómo ganar las nociones y todo. Entonces eso siento que ayuda mucho y que a ustedes les tocó así como el triple de difícil aprender parkour. fue difícil, pero el disfrute fue al máximo. De más. Y, y claro, o sea, tú lo puedes ver con generaciones ya como la tuya, o quizás generaciones que vienen más adelante, que no sé, po, un movimiento que a nosotros nos costó, no sé, por unos 3 años, ellos lo sacan a los 3 meses. Sí, Es como ¿Verdad eso? que la evolución va más allá de lo físico, sino como de la mente. O sea, una persona se integra a la disciplina viendo que movimientos tan complejos que para uno le costaron, ellos los ven ya haciéndolo. No sé si me Y explico. Es haciéndolos como bien. que eso es como la base. Es como, si él lo pudo hacer eso y se le ve fácil, es porque no es difícil. sí, po, eso mismo. Es Y como, también es como que tiene las herramientas por todos lados, pues tenéis los tutoriales, tenéis la gente que ya sabe, ¿cachai? Y es como, tenéis la implementación en algunos casos, ¿cachai? Entonces como tenéis tantas herramientas a la mano que avancéis mucho más rápido. claro, aunque, bueno, a nosotros nos tocó, no sé si la mala suerte o el tiempo, todavía no existía el desarrollo tanto del parkour profesionalmente como lo es hoy en día, que existen gimnasios, existen lugares donde se dedican a enseñarte parkour, ¿cachai? Nosotros éramos como totalmente autodidactas y más encima con la presión de las personas que no conocían lo que era el parkour, ¿cachai? O el tricking o el floor running, como lo quieran llamar. Eh,
era como, ¿qué están haciendo estos? ¿Cachai? Una mezcla, no, nos dijeron que éramos cheerleader, nos dijeron que hacíamos break, nos dijeron que hacíamos cualquier cosa menos parkour. Entonces, incluso tuvimos problemas sociales con los guardias de los edificios, ¿cómo se llaman? La gente que cuida las playas, etcétera. Oye, y siguiendo de hecho con eso, hay una cuestión que es bien interesante, por ejemplo, en el equipo Piot, siempre lo hemos conversado harto, y es que a veces se dice, por ejemplo, no sé, por el Bastián, a veces lo dice, y es como el spot no hace al trasiur, sino que el trasiur hace el spot, ¿ya? Pero es interesante que igual en realidad es como todo súper mezclado, porque en realidad acorde a las condiciones que tenía, las condiciones geográficas, las condiciones climáticas, igual obviamente el parkour en sí es adaptación, entonces también las circunstancias moldean al trasiur, ¿cierto? Es como una dicotomía súper interesante, y te quería preguntar, ahora aprovechando lo que estáis contando, por ejemplo, ustedes, no sé, pues cuando entrenaban en la playa, me imagino que es un factor, un lugar así como de los principales que tenían para entrenar, pero cómo era también la accesibilidad a los spots, los lugares para hacer parkour, tenían demasiados problemas de repente para la práctica, con guardias, con, no sé, carabineros, gente que no entendía lo que estaban haciendo. Sí, realmente sí tuvimos varios problemas, pero también tenemos como el privilegio de vivir en una zona donde el clima nos acompaña de enero a enero. De hecho, acá los inviernos para ustedes son como nada, ¿sí? Entonces nosotros podemos practicar todo el año, a toda hora. De hecho, acá cae súper poca agua, acá no llueve, acá caen gotitas nomás. Entonces, claro, pues, podemos entrenar todos los días, durante todos los meses de todo el año. Y claro, pues, o sea, el acercamiento que tenemos con la playa es genial, po, porque Antofagasta geográficamente es como Chile, así. Es como que es angostito y largo, Antofagasta. Tú miras ¿cómo se llama? Hacia el este y ves los cerros y miráis hacia el oeste y tenía el mar, así, pero como que no perdís de la vista de ninguno de los dos. De hecho, podéis desde el cerro bajar a la playa fácilmente. Y claro, pues, o sea, el lugar que teníamos para entrenar siempre fue la playa y los paseos que están en la playa, o sea, la costanera. Y los trazos que hacíamos, o los RT, eran de kilómetros. Nosotros recorríamos como 11 kilómetros trazando y era eso, o sea, nuestro punto de encuentro siempre fue la playa. La playa, o sea, entrenábamos mortales en la arena y después cuando ya los entrenábamos y los queríamos como llevar a terreno, subíamos a la costanera a hacer los trazos en los muros, en las bancas o distintos como spots que se iban generando en los paseos. Claro. Oye, buenísimo. Eso en realidad, como decía recién, cómo las características de donde vivimos, ¿cierto? Por ejemplo, la ciudad nos va dando de repente esta oportunidad de qué cosas vamos practicando, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues, hacer un paralelo a, no sé, con el Rodrigo, cuando comenzamos a practicar parkour, practicamos, éramos parte del grupo Sackingen, o sea, somos parte del grupo Sackingen, que es uno de los primeros grupos acá en Santiago, y era un parkour, por ejemplo, por el contrario, súper purista en su inicio, con entrenamiento así muy yamakasi, muy físico, mucho desafío, abordar mucho la técnica, y como entrenamos siempre en hormigón y espacios así como los que hay acá en Santiago, no sé, Metro Manuel Mono, o Pedro Valdía, cosas, lugares así, nos costaba un montón sacar mortales, pues y hasta el día de hoy nos cuesta. Sí. Como que estamos siempre en un tira y afloja con hacer un mortal adelante bien. Sí, Sí, lo que sí, por ejemplo, nosotros, como éramos chicos, teníamos 16 años, porque partimos entrenando gente muy chica, éramos todos muy pequeños. Entonces nosotros nunca nos tomamos el parkour como un entrenamiento así como muy... Era siempre jugar. Entonces los entrenamientos eran a base como de desafío, oye, ¿sabes qué? ¿Quién puede llegar allá? Pero a modo de juego. Nunca nos tomamos nada en serio, así como ya hay que entrenarlo y fortalecer nuestro cuerpo. Bueno, era todo un juego. Siempre fue a base de jugar y pasarla bien. Después Claro, con el... nosotros en ese tiempo a nosotros nos tocó algo diferente. Por ejemplo, cuando yo comencé a hacer parkour, nos tocó partir con Sackingen, que es uno de los primeros grupos de acá de Santiago, y el entrenamiento,
no sé, la mitad del entrenamiento era entrenamiento físico, no era así como jugar, como tú decís, ¿cachai? Que era, de hecho, al principio era así, después nos fuimos adaptando con el tiempo, pero al comienzo era súper estructurado. Y también nos pasaba un poco lo que decís tú sobre recorrer distancias largas, porque claro, los entrenamientos partían en un lugar y recorríamos muchos kilómetros por la ciudad para llegar a otro lugar a seguir entrenando. Así que se repetía un poco ese patrón. Creo que es interesante lo que nos cuenta el Roy igual, porque tenemos, por ejemplo, en común, bueno, yo creo que la gran mayoría de que todos éramos bien jóvenes cuando comenzamos a practicar. Yo comencé a los 14, Rodrigo como a los 15, 16 más o menos. Tú igual comenzaste más o menos a esa edad. Y esa como ganas de entrenar todo el día, despertarte temprano y entrenar, no sé, hasta las 7, 8 de la tarde y recorrer toda la ciudad básicamente entrenando. Algo que, bueno, y sigue pasando. Yo creo que muchos grupos como que chicos que parten motivados a entrenar y se reúnen con su grupo, salen a recorrer la ciudad. Algo bien como me gusta porque muestran harto de los valores del parkour, como es la motivación, como de repente centrarte en disfrutar, ¿cachai? Como que no es un problema, cuando para otras personas podría ser un problema. Claro, en realidad nuestro entrenamiento siempre fue muy natural, no fue así como ir obligado a entrenar a cumplir algo, sino que era como juntarte con los amigos a disfrutar y pasarla bien. Y de pasadita sacar movimientos extraños, por decirlo de alguna manera. Oye, avanzando ahora un poquito como en esta línea de tiempo que hemos ido construyendo, ¿cierto? Hablamos un poquito de este proceso más o menos generalizado de cómo se conoció el parkour en ese tiempo a través de las primeras redes sociales, porque YouTube, por ejemplo, recién había aparecido cuando tú conociste el parkour. Y así también otras como Fotolog, que ya está más en desuso, de hecho, no sé si sigue existiendo, creo que sí. O los foros, ¿cachai? Y así, bueno, después ya la conformación de los teams y todo esto. Entonces, yo te quería preguntar, durante estos, por ejemplo, primeros 10 años que podríamos considerar de historia, ¿cuáles son los principales hitos que tú considerarías en el desarrollo del parkour y el freerunning, ¿ya? Allá en tu ciudad, particularmente en Antofagasta? Bueno, uno de los hitos que mencioné, o sea, que te podría contar, fue uno de los que mencioné hace un momento, que fue cuando se separó, o sea, cuando se logró como identificar la diferencia entre el parkour y el tricking, ¿ya? Porque ahí los entrenamientos quizás dejaron de ser tanto como ya vamos a jugar y pasarla bien, o sea, igual siguieron siendo así, pero agregaron un factor como, estoy entrenando esto, entonces hago esto, lo entreno bien, me cuido, me propongo metas, me preparo físicamente, ¿cachai? Y bueno, uno de los hitos también importantes es la creación del Jam de Antofagasta. Porque, bueno, nosotros partimos el año 2008 a entrenar parkour, pero cuando yo viajé, no, miento, yo empecé el año 2017, pero a fines, así ya casi era 2008. Entonces, cuando fue el Jam de Viña, yo viajé, el Jam del año 2008, viajé a Viña, volví a Antofagasta y yo dije, eso se tiene que hacer acá igual. Oye, Entonces yo, una pequeña pausa para guiar también a la gente que no sabe que está escuchando. Antiguamente el jam en Valpo y en Viña se realizaba, que era el jam nacional, ¿cierto? Se realizaba generalmente en enero, ¿cierto? A principios de año. Entonces, claro, tú nos contabas que agarraste fines del 2007 y te motivaste al tiro a viajar a principios del 2008 al jam. claro, entonces cuando yo llegué de ese evento del Jam, llegué con una mentalidad totalmente distinta. De hecho, con movimientos en mi mente nuevos que jamás había visto, ¿cómo se llama? Con posibilidades de entrenar, con nuevas conexiones de personas, nuevas redes. Entonces yo llegué a Antofagasta y le dije a mis compañeros, eso tenemos que hacerlo acá. Y el Jam de Antofagasta empezó a realizarse desde el año 2009, aunque no lo crean. Oh, Éramos 5 pelagatos haciendo un evento que era un jam, pero así, a pesar de que fuéramos 5 personas, la motivación siempre fue la misma. claro. De hecho el último evento que hicimos, la motivación sigue siendo la misma. Entonces, los hitos más importantes serían como esta diferenciación entre las disciplinas y la creación de este evento. Bueno, fue como una
copia o más que nada como una inspiración de un evento que ya existía en Viña, que igual lo trajeron desde de Inglaterra o desde Estados Unidos, no me acuerdo dónde nació la inspiración para que Viña lo pudiera realizar, pero nos sirvió de inspiración y para poder generar contactos y ya desarrollarnos así como ya más fuertemente en lo que es parkour y los otros chicos con lo que es el tricking. Claro. Oye, una última cosa, aprovecho de agarrarme ahí quizás como a modo informativo para la gente que va a escuchar el capítulo. Y es que justamente los primeros jams como tal, de hecho el evento más antiguo de parkour en ese sentido es el Rendezvous de Parkour Generations, que se realizó en Londres. El primero fue el 2004, si no me equivoco. Y a partir de ahí los grupos que también eran de Reino Unido comenzaron a montar sus propios eventos. Y justamente uno de los eventos que se comenzó a realizar era un jam que hacía el grupo Tree Run, ¿cierto? Que tenía su sede, por decirlo de cierta forma, de la mano del Villanueva, en Valparaíso y Viña. Y comenzó a realizarse desde el 2007 el jam allá. De hecho, yo estuve al menos la primera ocasión allá en el jam el 2007, que claro, yo me arriesgaría a decir que no sé, igual había un buen número de personas, yo creo que por lo menos habían unas 40, 50 personas en ese primer jam. Así que recordando ahí más o menos de dónde viene y todo eso. Sí, bueno, en esos tiempos los dos teams más grandes que habían o que eran más conocidos acá en Chile era el 3 Run Chile y los otros chicos de Evolution Chile. No sé si lo recordarán, pero estaba conformado por hartos chicos de tricking y muchas personas que practicaban freerunning en ese tiempo o parkour y que se mudaron a tricking o triqueros que hacen parkour. Ahí, pum, explotó todo así. Sí. De hecho, había hasta una cancioncita de Evolution Chile, así que no sé si se acuerdan. No me acordaba de eso. ¿What? Sí, sí. ¿Verdad? Había una canción de Evolution Chile muy chistosa. Ay, Oye, ¿te sabías esa canción? sí, pero no me hagáis cantarla. Era como Evolution Chile, Evolution Chile. Y después seguía no sé qué más, pero esa era la parte que más me acuerdo. Bueno, Bueno, de todas maneras, para acotar una última cosa a eso, justo que estaba nombrando a los Evolution, en ese tiempo no pasaba lo que pasaba en Antofagasta acá en Santiago, de la unión del tricking con el parkour. Acá era todo al revés, acá se marcaba demasiado la diferencia entre el parkour y el tricking, y justo se daba en ese tiempo esta pseudo pelea entre los grupos de parkour más puristas como Sagen y los otros que eran ya los tricking netos como Evolution. Sí, o sea, yo creo que más que por las disciplinas, yo me atrevería a decir, y me van a disculpar si quizás me equivoco, pero yo creo que más que por la disciplina va más ligado a la personalidad de los santiaguinos. Sí, porque son tantos y son muy competitivos entre ustedes, entonces como que se tira mucho como mucha pelea ahí, como que tratan de marcar el quién está adelante, ¿cachai? Como que no fluyen, es como que se preocupan más no sé si ego, pero se preocupan más de mostrarle a la persona en lo que se equivocó, más que de uno seguir fluyendo, no sé si me explico. Claro. Es como que se preocupan más del de al lado que del de uno. O sea, yo creo que en ese punto en realidad era como así, no, esto es parkour y querían como mantenerlo más puro, creo yo, más que así como en ese de ver lo negativo. ¿Cachai? Porque en la disciplina en sí misma, o sea, desde que yo partí siempre he recibido mucho feedback positivo. Y eso me sorprendió mucho porque a pesar de que estuviera haciendo algo mal, me daban algo bueno que había dentro de eso y cómo podía mejorarlo. ¿Cachai? Entonces siento que ahí el tema del parkour y el tricking siempre es como una disputa, yo encuentro que es como una disputa de niño en realidad. Así la veo yo por lo menos. Así yo la creo veo que yo. buena parte de esa pelea que había antes, que estaba mucho más marcada, era buena, en realidad era en su mayor parte por la inmadurez igual que había dentro de los grupos. Obviamente igual es un factor interesante lo que dice Álvaro, porque es verdad que acá a veces en Santiago, bueno, siempre se habla de que los santiaguinos son como llevados su idea en otras regiones, pero creo que a donde éramos todos súper chicos, todos queríamos tener la razón al final. Y uno con el tiempo Sí. después como que va aprendiendo y decir, no, sabéis que en realidad, como decían delante, pues, como lo dijo el Álvaro,
al final te das cuenta que, claro, hay cosas que unen las disciplinas, que unen las comunidades, y que eso no te cierra a ti a aprender otras cosas y incorporarlas en tu práctica. Sí, bueno, y yo creo que ese pensamiento infantil de combatir es un pensamiento retrógrado y que con el paso del tiempo se va a ir difuminando, desapareciendo y después van a ver, bueno, incluso ya hay personas que practican parkour y en sus trazos se les ve así como claro tricking, así como claro tricking, así. Sí, Así que después o sea, va a terminar la pelea. sí, yo creo que ahora ya estamos como tomando ese camino ya más de unión, donde nosotros Sí, podemos aprender del otro, independiente de cuál sea su disciplina, sea break, sea tricking, sea, no sé, cheerleader, ¿cachai? Uno puede aprender de la otra persona y eso es lo que tenemos que mantener como comunidad, yo creo. de Eso es hecho, como lo más importante. sí, de hecho, una de las personas que me enseñó, uno de los primeros mortales que me aprendí era cheerleader. ¿Cachai? Entonces, ese es lo importante. Oye, cambiando un poco de tema, volver al jam, en tus propias palabras, ¿cómo defines el Antofa Jam? Así, en una frase corta y simple, es como juntar a mis amigos de las redes sociales en un evento. ¡Pah! Es Ya, como que, es como bueno, es como que todos los personajes de Instagram, de Facebook, ¡pah! Nos podemos todos ver las caras y compartir. Eh, pero ya como extendiéndome un poquito, Antofa Jam o Jam Antofagasta es una instancia donde las personas pueden reunirse y compartir los entrenamientos que realizan durante un periodo de tiempo, o sea, básicamente en el año que tenemos para poder entrenar y después mostrarlo en este evento. Y bueno, en este evento, si bien las personas lo ven como algo físico, donde ven saltos mortales, parkour, trekking, pero va mucho más allá. Es una instancia donde las personas pueden conocerse, compartir y transmitir conocimientos como, oye, en tu región, ¿cómo se practica el trekking? Como lo que ustedes me están preguntando acá. En tu región, ¿cómo se vive el parkour? En tu región, ¿cómo se vive el trekking? Y así hacer como conexiones claro. y unirnos como comunidad, que en realidad eso es como el objetivo de Antofagam. Es como reunirnos y en esta unión que permita la unión de más personas. Claro. Y lo que ha permitido este evento es ya atraer gente de todo Chile y gente de afuera también, porque eso es como lo más bonito. Sí, pues lo mismo me comentaba antes el Jesús cuando fue ¿cuánto se llama? Al curso de Parkour Generations en Brasil, que le comentaban sobre el Antofa Jam, pues que si había ido o si iba a ir este año que comenzamos. Y claro, pues gente de Bolivia, de Perú, que también yo sé que asistió al Antofa Jam que hubo recientemente, que era gente de Bolivia, ¿cachai? Y que eso es bacán, pues, poder también tener la cultura de otros países, de otras naciones, por así decirlo. Y como decías tú, tener esa experiencia e ir creciendo juntos. Oye, aprovecho de mandar saludos al tiro ahí a la gente de Bolivia, al Gianmarco, a Koski, los cabros Koski, de la comunidad allá, que pura gente terrible pro. terrible, bro, terrible Dale, linda. Sí, Dale. bueno, yo soy un agradecido de este evento por haberme permitido conocer tantas personas de Chile y gente de Bolivia, Perú, ha llegado gente de Colombia, Ecuador, de Argentina. Entonces, es bonito. Y lo que nos une, o sea, podemos estar separados por una frontera o quizás por un acento distinto al hablar, Ujú. pero compartimos lo mismo físicamente y también nuestra forma de ser. O sea, como que todos los traces somos como medios pendejos para nuestras cosas, como tenemos el mismo sentido del humor y es increíblemente, es como igual. Medio Somos ñoño. iguales, igual en todos lados. Sí. Oye, hablando de esto de un poco la historia del Antofa Jam, nos comentaba que el primero fue el 2008, 2009. 2009, ¿ya? ¿Y a cuánto llegaron a ese primer evento? ¿Cómo fue creciendo con el tiempo? Me gustaría saber un poco más sobre eso. Ya mira, como yo comentaba hace un rato, yo cuando volví de Viña del Mar quise replicar esa idea de hacer un encuentro y le pusimos Jam Antofagasta. Eh,
El primer jam yo me acuerdo que fuimos, bueno, las personas que practicábamos acá en Antofagasta, que era el Iván, el Coyote, el Cachulo, eh, ¿qué más? El Marito, y bueno, llegaron 2 personas de Calama. Y eso fue el jam de Antofagasta. Wow. Llegaron 2 personas de Calama, que eran justamente de este grupo de los 1, 2, 3 parkour. Llegó el Claudio, el que le decían Kakashi, que ahora se dedica a hacer CrossFit, que tiene un box de CrossFit, y, y eso, o sea, éramos como 6 personas en un jam, pero a pesar de que fuéramos 6 personas, la motivación siempre fue como impresionante. Después ya con el paso del tiempo, donde nosotros nos juntábamos todos los fines de semana y entrenábamos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche en la playa, claramente las personas que pasaban les llamaba la atención y muchas personas se empezaron a unir a nosotros. Y ya después el jam del año 2010, no fuimos 5, sino que como que se triplicó. Ya éramos como 20 personas y llegaron más personas de Calama, de hecho llegaron hartas personas de Calama. Después en la versión del 2011 llegó gente de Serena, ya empezó a crecer un poco más la, como la motivación. Claro. Y justamente cuando nosotros teníamos la instancia de poder viajar a otros jams que se hacían en Chile, particularmente en Viña del Mar, y después empezaron a realizarse en Traciano algunos eventos, empezamos a rescatar a algunas personas de allá. Era como que yo iba así y como que les vendía la pomada. Les decía, "Oye, que en Antofagasta hacemos este evento, tienen que ir, allá la comunidad es súper unida, si les falta alojamiento, vayan nomás, ya los vamos a alojar, no se preocupen". Y nos trajimos a una persona bueno, ya igual pasó un par de años, pero el año 2014 nos trajimos al Benji, que era desde Santiago. Sí, po. Nos trajimos al Benji, después ahí la comunidad empezó a crecer, pues el año 2015 llegó el Nicolás Orellana de Viña, llegaron gente de Santiago, en ese momento también empezaron a llegar más triqueros al jam. El Quiltro, llegó el Ye, que son niños igual de Sí, Santiago, po. que practican trekking. Y después ya la cosa se descontroló. Bueno, con el crecimiento de la gente en cuanto al evento, o sea, la participación de gente, tú sabes que las autoridades o las empresas o terceros Exacto. empiezan a ver, pues. Y ahí empecé yo a ir como a instituciones como el IND, que es el Instituto Nacional de Deporte, o a la municipalidad, fui a venderle la pomada a ellos. Buenísima. A decirle, oigan, ¿sabe qué? Se está realizando un evento y ya contamos con participación hay gente confirmada de Calama, de Viña, Santiago, y le vendíamos la pomada diciéndole que venía gente prácticamente de todo Chile. Y cabe la suerte que, bueno, José Tapia, que es también creador de Antofayam, él es diseñador gráfico. Entonces él cumple un rol fundamental en lo que es la difusión del evento, y él ha logrado que el evento se pueda mostrar a lo largo de todo Chile. Y Sí, pues así ha ido también. creciendo, las autoridades, las empresas ya confían en nosotros, y eso, gracias a Dios, no, en los eventos que hemos tenido nadie se ha accidentado y todo bien. Ya, buenísima. Oye, hablando un poco más de eso de cómo iba a vender la pomada, como decís tú, a las empresas, ¿cómo fue esos primeros acercamientos? ¿Fue muy difícil? ¿Eran muy exigentes? O no sé, cuéntanos un poco más. La verdad es que sí, fue bastante difícil, porque tú sabes que como en un principio yo tenía, ¿cuánto? 16 años, y cuando empecé a buscarle eh, apoyo o financiamiento al evento, eh, yo me acercaba a hablar al municipio y lo primero que hacían era mirarme de abajo para arriba. Y ¿Qué tú, hace y usted tú- aquí? y tú sabes cómo se vestían ante los tracers, pues, O sea, yo, buzo ancho, polera, sí. me encanta. Sí, es como, ¿qué hace este vagabundo acá, cachai? Y Me sentí aparte, una mirada. sí, aparte era pequeño, entonces no nos pescaban mucho, pues. Mm. Pero no sé si yo tenía el don de la palabra, no sé qué, pero como que lograba convencerlos diciéndole, como que yo llegaba con una mentira, una mentirita. Era como, no tenía nada, así como no Exacto. tenía nada, y decía, no, si este evento ya está siendo auspiciado por esta empresa.
Ya. Entonces, a esta empresa de aquí, al ver que lo apoyaba esta empresa, ya apañaban. Entonces, después cuando iba a otra, decía que habían tres, en realidad habían dos, y así como que se empezó a sumar y después como que convergía todo en un evento y ¡puf! Pasaba lo que pasaba. Buena, buenísima. Ahí me están diciendo, chicos, ¿el Ro quiere tomar la palabra? Te quería preguntar sobre la actualidad del Antofagán porque hace muchos años atrás, hace más de 10 años atrás, uno de los grandes eventos de parkour a nivel nacional era el jam que se hacía en Valpo Viña. Se hacían en 2 días y uno quedaba muerto entrenando los 2 días, de hecho, porque uno se iba a quedar para allá y se mataba entrenando. Y era súper concurrido. Entonces mi pregunta va a lo que pasa actualmente y cuál fue el factor de éxito del Antofagán que lo hizo tan reconocido a nivel nacional y sudamericano a otras reuniones de parkour a lo largo de Chile. Yo creo que ahí hay dos factores que son súper importantes y son clave a la hora de hablar como del éxito de este evento. Y uno de estos dos factores que nos beneficiaron como Antofagama o agrupación, organización que hace este evento, es el factor geográfico. Porque nosotros al estar ubicados en el extremo lado norte de Chile, estamos como en la puerta de Sudamérica. Entonces, tenemos de vecino a Perú, de vecino a Bolivia, a gente de Argentina y obviamente la casa, porque es todo Chile, que a pesar de que si tú recorres desde Arica hasta no sé, hasta Punta Arenas, es lo mismo que de Antofagasta hasta Ecuador, ¿cachai? Pero la gente de Chile igual apañaba y llegaba. Entonces, uno de los factores como determinante a la hora de hablar como del éxito de Antofagasta es esto, que las personas de Bolivia, Perú, como que no veían tan lejos llegar a Antofagasta. Y bueno, el otro factor que nos ha permitido que estos eventos salgan bien y que a todos les guste, es la unión que les menciono entre las dos comunidades de parkour y trekking. Porque estamos claros, o sea, el parkour puede ser muy genial y todo, ¿cachai? El trekking también igual puede ser muy genial y todo, pero la mezcla entre parkour y trekking unidos en una comunidad yo creo que es más fuerte que cualquier otra disciplina. Cerrando un poco la historia del parkour a nivel nacional, lo que pasa es que quería preguntarte sobre lo que está pasando actualmente en Antofagasta y en la zona norte en general, no solamente centrado en lo que es el Antofagam, sino que en cómo se está viviendo el parkour en la zona norte en general. Está más masificado, hay muchos más practicantes, en qué tipo de entrenamientos se están viendo actualmente, está más orientado, no sé, al trekking como en unos comienzos, o no sé, me gustaría conocer un poco más sobre el parkour actualmente en la zona norte. Ya, mira, como todo esto va evolucionando con el tiempo, y hoy, año 2020, ya existe claramente una diferenciación en lo que es parkour y trekking. Ahora, hoy en día los entrenamientos son parkour y aparte el trekking, ¿cachai? Seguimos siendo amigos y todos, pero cuando se trata de entrenar es parkour y es parkour. Eh, Acá en Antofagasta está este grupo de los Urban Power, que los chicos están tomándose como poniéndose la camiseta por el parkour de acá de Antofagasta y están haciendo buenos entrenamientos. De hecho, los chicos son súper motivados, entrenan bien lo que es el parkour, hacen una buena preparación física, así que nada que decir. El parkour hoy en día acá en Antofagasta está, si bien la comunidad como que se redujo un poco porque como que esta masa gigante se dividió en dos, la motivación sigue siendo la misma y el desarrollo del parkour se está como eh, creciendo, es como que le está dando más fuerza a las raíces del parkour, como que está creciendo, pero están creciendo los dos, el parkour y el trick están creciendo, pero los dos caminando paralelamente, no sé si me Claro. explico. Oye, Basili, algo que yo quería acotar y que me encuentro bacán, ¿cachai? Relacionado también a la actualidad en el parkour y a nivel nacional, creo que se da, que es que el Antofagán marcó un hito, ¿cachai? En lo que podríamos decir que es como la deportivización igual de nuestra disciplina, porque como va toda la gente a entrenar, a compartir, y más encima se están haciendo las competencias de velocidad, de freestyle, la gente ahora también lo ve como una meta y se prepara, ¿cachai? Para ir al jump.
gente que entrena, que siempre es bueno tener algo así que te motive, pues, ¿cachai? Y ahora el Jam es como una fecha fija, por decirlo de cierta forma, en que tú decís, no, sabes que quiero llegar así bacán allá a Antofagasta a competir, ¿cachai? O a mostrar lo mejor que he podido hacer en el año. Y siento que es un fenómeno que obviamente el Antofagasta marca pauta y otros jams que se hacen también, ¿cachai? Como que ayudan a los trasuras a tener una motivación extra. Claro, mira, igual nosotros este año 2020, la última versión del Antofagasta, nosotros quisimos agregar un tercer día. Porque si bien Antofagasta nació como una instancia de poder reunirnos y compartir, no nació con competencias. De hecho, las competencias en Antofagasta recién empezaron a realizarse el año 2018. Pasó mucho tiempo, recién el año 2018 nacieron las competencias a demanda de lo que las personas pedían. ¿Cachai? Claro. Porque el Jam de Antofagasta, nosotros, es como, yo siempre le digo a las personas que vienen a Antofagasta, nosotros disponemos de los obstáculos, disponemos del albergue, de las cosas aquí, pero el evento lo hacen ustedes. Si ustedes quieren competencia, van a tener competencia. Si ustedes no quieren competencia, buscamos la instancia de cómo hacer que no se enfoque tanto en esto y también lo vemos desde un punto de donde nació Antofagasta. Entonces, por eso nosotros hicimos este tercer día, que en realidad era el primer día, donde era una jornada de entrenamiento libre, donde las personas pudieron conocer un espacio que tenemos acá en Antofagasta que se llama Ecopark, que es un espacio, es un parkour park hecho por nosotros mismos, por Terrazos. De hecho, está hecho con puras cosas recicladas, que obviamente tienen una mejora. Está hecho con pallets, con neumáticos de vulcanización. Pero eso, o sea, agregamos un día más a este evento para que las personas no se enfocaran en la competencia, sino que más que nada a conocerse. Y también agregamos conversatorios. De hecho, ese día pudimos hablar sobre la posible conformación de una federación, de generar más esta comunicación entre el país, eso como dejar de lado como un poco la desorganización y ya empezar a ver las cosas desde un punto de vista más organizativo. Porque las personas, o sea, no sé si la personalidad del chileno es así como que ya yo entreno nomás, entreno y lo que me ofrezcan ya yo me lo sirvo. Pero a la hora de hacer cosas por su disciplina es como que no muchos se ponen. Entonces, como que los chicos poco a poco empezaron a tomar un poco de conciencia y de hecho hoy en día se está organizando a nivel nacional para este tema de la federación. Así que el parkour está creciendo lentamente en un aspecto como administrativo y de organización, pero vamos a paso lento pero seguro. Sí, refiriéndome a eso, yo quiero tocar así como dos temas que tocaste. El primero es el tema este de que no se enfoque solamente en la competencia, sino que también hay que enfocarnos en compartir con la comunidad. Yo encuentro que está súper acertado y encuentro que es lo que tiene que haber en todos los eventos de parkour, ¿cachai? Que haya un equilibrio entre uno y otro y que no exista este tema de rivalidades de la gente que le gusta competir y la gente que no le gusta competir, sino que se entienda que somos comunidad, ¿cachai? Y que al final y al cabo estamos haciendo esto porque nos gusta el movimiento, porque nos sentimos desafiados con cada obstáculo que encontramos en nuestro camino y nos preparamos para superarlo simplemente. Así que yo creo que quería como acotar en eso. Y lo segundo, que era el tema que estabas tocando tú sobre... Oh, se me fue, maldición. Lo que estabas hablando era... Se me fue. De la conformación de la federación. Exacto, lo de la conformación de la federación es sobre que siento que el parkour está por fin madurando un poco. Porque, por ejemplo, la gran mayoría que empieza en el parkour empieza muy joven. Yo conozco niños de 11, 12, 13 años que comienzan en el parkour. ¿Cachai? Entonces, todas esas generaciones que fueron ustedes, ¿cachai? Ya son personas ya adultas, ¿cachai? Que ya tienen su trabajo, están especializados en otra área y quieren ver que el parkour sigue evolucionando, ¿cachai? Y considero que es el camino correcto el que se está tomando ahora y que vamos en esa dirección, ¿cachai? Que lo vamos a hacer bien. Claro, y igual, bueno, las personas que nos escuchan, igual tienen que tener en claro y en consideración que
la conformación de una federación de parkour eh, o un deporte en sí toca tres aristas. Una que es la arista competitivo, donde obviamente están las competencias y todo eso. Está la otra área o arista que es la de formación, que entra todo lo que es como de profesores, de enseñanza y otras personas que usan el parkour como una herramienta de educación. Y está la otra área del deporte que es la parte recreativa. Así que, queramos o no, el parkour es un deporte completo. De hecho, por el Instituto Nacional del Deporte está reconocido como un deporte que abarca estas tres aristas. Así Sí, que, agregando ahí, está reconocido como deporte gracias al trabajo que hizo Parkour Metropolitano. claro, Ellos sí, trabajaron mucho tiempo, la Majo yo sé que tuvo mucho en eso, con Diego Raceo igual, trabajando por eso, y bueno, y todo el equipo de Parkour Metropolitano. Así que, sí, igual, bueno, yo a Diego Racé igual lo conozco eh, por redes sociales, nunca he tenido la posibilidad de conversar con él en persona, pero igual él ha hecho un trabajo como eh, silencioso, pero muy importante en el parkour. De hecho, yo lo tengo como, admiro su trabajo, porque de lograr conseguir como que reconozcan una disciplina urbana y que como que no le dan mucho importancia como un deporte, eso es como un gran logro que quizás no se le ha dado como el mérito suficiente al Diego y aprovecho de agradecerle a él y bacán que existan personas igual de comprometidas que él, así que y bacán. la Majo igual, la Majo también ahí, yo sé que trabajó muchísimo en eso, yo estaba ahí en el grupo de Parkour Metropolitano cuando pasó todo esto y los dos le pusieron mucho el hombro a ese trabajo porque era lo que les permitía después, o lo que les permite ahora en realidad a la gente poder optar y poner el parkour para optar a proyectos, ¿cachai? Que antes era como una actividad recreativa, nomás pues no tenían nombre, entonces igual era más difícil poder lograr sacar proyectos sobre eso. Claro. Álvaro, quería preguntarte una última, o quería hacerte una última pregunta sobre la actualidad del parkour en Antofagasta y justo tomando un poco lo que estaban conversando sobre la federación. Y principalmente la pregunta es, ¿cuál es tu visión del parkour en la zona norte en general en los próximos años? Porque ya se están haciendo varias cosas por el parkour en general a nivel nacional. ¿Y cuál sería como lo que a ti te gustaría que pasara con el parkour en la zona norte? Bueno, yo creo, o sea, particular o personalmente diciéndolo, me gustaría o veo el parkour acá en la región quizá un poco más reconocido por las autoridades locales. De hecho, Antofagasta, ya tenemos el Antofayam, que es un evento bien grande y todo, pero aún nos sigue faltando un espacio para la práctica pública, o sea, un espacio construido bien, o sea, no un ecopark, sino que un espacio, un parkour park como el que está en Rancagua, como el que está en Santiago. Entonces, mis proyecciones o quizás mis deseos para el desarrollo del parkour acá en Antofagasta es un espacio público donde cualquier persona pueda llegar, independiente, conozca que existe una agrupación de parkour que ya está constituida, pero que pueda llegar así como, oh, miren, un parque de parkour, voy allá a jugar, aunque sea, a jugar a hacer parkour. Entonces, de que hay un sitio que se pueda practicar parkour de manera libre, le da un desarrollo al parkour como distinto. O sea, las personas lo practican, es como publicidad orgánica, por decirlo de alguna manera. Es como que la gente pasa y ve que hay algo de parkour y le interesa y se le empieza a desarrollar como una necesidad, así como, Claro, hay un parque de parkour, hay un parque de parkour y necesito saber hacer parkour para poder usarlo bien. claro, el solo hecho de que esté el tema del parkour park ahí instalado da la oportunidad también de que los niños que tal vez, no sé, pues no se van a acercar a una clase directamente tengan esa primera aproximación. A mí me pasó verlo en el parkour park de Talca, ¿cachai? O sea, nosotros estábamos entrenando, de repente se acercaban los niños que estaban ahí jugando en la plaza de al lado, preguntaban, se movían un poco, después se iban, ¿cachai? Entonces da esa oportunidad de tener una interacción más cercana también con las personas. Claro, esos son mis deseos acá en el desarrollo del parkour, porque bueno, la motivación de los chiquillos está. Hemos conseguido el Eco Park, que bueno, si bien es un espacio donde nosotros podemos entrenar,
no cumple con las condiciones adecuadas para el desarrollo seguro de la práctica. Por ejemplo, Claro. nosotros vamos a entrenar y ya que somos adultos y todo, omitimos un poco el riesgo que existe de entrenar como con condiciones de materiales que están reciclados, Ujú. pero quizá enseñarle ese espacio a un niño, no sé, pues de 11 años, no es el adecuado. Entonces me gustaría un espacio que fuera seguro para tanto adultos como personas que quieran aprender. Bueno, los adultos igual pueden aprender, pues, pero me refiero a niños chicos que son a quienes más les debemos cuidar y resguardar para que se desarrollen de una manera más segura. Siguiendo un poquito con eso, bueno, aporto que tener estas condiciones como más seguras, ¿cachai? Genera un espacio más acorde a la práctica, también le da seguridad a los papás, ¿cachai? Se va reconociendo el parkour como una actividad que deja de ser como de repente escapa de este mundillo como de lo extremo y se comienza a valorar como por lo que es, como una actividad que tiene mucho que entregar. Estamos terminando ya este nuevo capítulo de la primera tanda de la historia del parkour en Chile y nosotros finalizamos esta conversación con una pregunta que nos gustaría que tú nos contestaras y básicamente nos gustaría saber cómo definirías tu parkour en 3 palabras. Puedes ocupar las 3 palabras que desees y luego explicar nos gustaría saber un poco más sobre esas 3 palabras que definen tu parkour. Bueno, para mí el parkour es una herramienta, es libertad y conexión. Eso, porque bueno, sí, bueno, ¿por qué una herramienta? Porque siento que el parkour, a pesar de que sea una disciplina física, nosotros podemos extrapolarla a distintos aspectos de nuestra vida. Bueno, el principio del parkour es como poder sobrepasar obstáculos físicos, ¿ya? Pero yo tengo un lema que siempre cuando llega una persona nueva a entrenar, le digo, nosotros superamos barreras mentales a través del ejercicio físico. Y eso nosotros podemos llevarlo, no sé, por ejemplo, a un niño chico que va al colegio y, no sé, pues, le cuesta la asignatura de matemáticas, le decimos ya, si a ti te gusta practicar el parkour y no podías subir un muro a la primera y lo lograste al 10.º intento, en matemáticas lo mismo. Un ejercicio no te va a salir a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero lo vas a conseguir. Entonces, yo evolucioné de tal manera que el parkour lo veo más allá de lo físico. Yo lo ocupo para mi día a día. La otra palabra que dije, libertad, porque siento que el parkour nos da la libertad, valga la redundancia, de poder hacer lo que se nos ocurra en nuestra mente y poder definirlo como parkour, porque al final y al cabo el parkour es moverse, es movimiento, es desplazarse. Entonces, como que no tenemos límites. De hecho, día a día vamos viendo que aparecen nuevos movimientos, nuevos atletas que hacen movimientos que jamás se nos ocurrió que podían existir. Y el parkour nos da esa libertad, es como no nos limitamos y vamos desarrollándonos mentalmente gracias a estos logros físicos y como que la libertad es como que es sin fin. Tenemos la libertad de hacer lo que queramos, lo que nos aparezca en nuestra mente, llevarlo a la vida real. Y conexión porque, bueno, el movimiento es otra forma de expresarse, ya sea los sentimientos, nuestras emociones, y, y aparte con el entrenamiento, cuando uno lo hace en grupo, la conexión que se genera tanto con las personas y como con el entorno. O sea, nosotros nos conectamos con las personas, ya sea por los movimientos, compartir, no sé, pues yo puedo hacer no sé, pues esta precisión, hazla tú igual, yo te ayudo, nos ayudamos mutuamente, pero también existe como una suerte de conexión con el entorno por el hecho de que agarramos conciencia de lo que nos rodea. O sea, no sé, pues vamos a entrenar a un spot y vemos que tiene, no sé, pues basura, ¿cachai? Entonces, agarramos a conciencia de limpiar el espacio, o no sé, pues, por ejemplo, si hay un lugar que hay plantitas, igual tomamos esa como conciencia de cuidar el espacio. Entonces, una conexión tanto física con nuestros compañeros y del entorno. Bien, Álvaro, alias
Vasily, para los amigos. Te agradecemos infinitamente que haya asistido y que haya accedido a esta conversación en torno al parkour. Nos gustaría también agradecerle a Jesús y a Bastián que nos acompañaron en este capítulo. Palabras finales para Álvaro también. Sí, mira, como lo decía al principio de la entrevista, agradecerle a ustedes por considerarme en esta entrevista o en este podcast para transmitir un poco lo que he ido desarrollando con los años y bacán que me hayan considerado como para contar la historia del parkour acá en el norte de Chile. Me parece genial este formato de poder transmitirle un poco de cultura y conocimiento a la gente del parkour, porque como que ya no está esta pandemia o esta situación que estamos viviendo a nivel país, nos ha hecho abrir la mente y desarrollarnos un poco más que lo físico. Se están desarrollando varias, no sé, pues, entrevistas, no sé, pues, el tema de la conformación de la federación que se está llevando a cabo. Entonces, de lo malo, sacarle lo bueno y ustedes están como haciendo algo bien, bien bonito, que están educando mucho a las personas y entregándole buen contenido. Eso, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Álvaro, por asistir a esta conversación. De nuevo le pido que comente Jesús y Bastián sobre esta conversación que ha sido súper productiva, creo, y que va a ser de mucha información para todos nuestros oyentes. Claro, bueno, darte las gracias, recalcar las gracias, Álvaro, por sumarte en este capítulo, ¿ya? Fue una conversación súper grata, es bacán ir repasando como esta línea de tiempo, creo, en las distintas zonas. Comenzamos ahora con la zona norte, nos retrataste un poquito, nos pintaste el panorama a muchos que desconocíamos cómo surgió la disciplina allá y cómo se desarrolló, cómo, por ejemplo, terminó gestándose con el tema del Antofagami y todo lo que se ha logrado hasta ahora. Entonces, fue súper interesante la conversación y aprendí personalmente mucho al respecto. Así que recalco eso. Muchas gracias. Y me despido de toda la audiencia también. Gracias por escuchar el podcast. Sí, igual que los chicos, reitero el agradecimiento por estar acá con nosotros y por ser parte del podcast. Fue muy interesante para mí, que llevo un tiempo menos que ustedes, saber cómo empezó, lo difícil que fue para ustedes, ¿cachai? Y todo eso. Así que muchas gracias por estar acá y gracias a los chicos que nos siguen escuchando y nos veremos en la próxima. A todos los que nos, a todos las personas que nos están escuchando en este momento los dejamos invitados a que sigan en este hilo de capítulos sobre la historia del parkour en Chile. Vamos a seguir conversando con diferentes exponentes del parkour a nivel nacional y los dejamos invitados para que también nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a dejar información sobre Álvaro la descripción de este podcast y los dejamos invitados a seguir conectados a Pivot Parkour Podcast. Muchas gracias a todos.